Vivir en los 90 en México era algo único. No había redes sociales, pero sí vecinos que se saludaban a gritos. No teníamos internet, pero sabíamos rebobinar un cassette con una pluma. Era una época donde las cosas eran más simples, pero también más reales. Ir a la papelería, jugar en la calle hasta que oscurecía o ver películas con comerciales eternos, todo eso formaba parte de una rutina que hoy suena lejana, pero sigue viva en nuestra memoria. En este video te voy a contar 15 cosas que quizá no sabías o ya habías olvidado sobre cómo era realmente vivir en los 90. Detalles que marcaron una generación entera y que, aunque parezcan pequeños, nos hicieron quienes somos hoy. ¿Listo para viajar en el tiempo? Vamos allá. A finales de los años 90, cuando los celulares apenas comenzaban a llegar a los hogares mexicanos, el Nokia 5610 se convirtió en todo un símbolo de estatus. Era de los primeros teléfonos con pantalla, aunque monocromática, y su diseño robusto lo hacía inconfundible. Tener uno no era para cualquiera. Era caro, pesado y difícil de conseguir, pero quien lo traía en el cinturón o lo sacaba en la calle, de inmediato captaba miradas. Además traía un plus que muchos recordamos con cariño, el mítico juego de la viborita, que más de uno jugaba por horas. Para muchos jóvenes y adultos de aquella época, ese celular no solo era una herramienta de comunicación, era un pedacito del futuro en la palma de la mano. En 1995, la televisión mexicana vivió un cambio refrescante con la llegada de Otro Rollo, un programa que rápidamente se volvió el favorito de toda una generación. Con la energía única de Adal Ramones, sus monólogos que nos hacían reír y pensar al mismo tiempo, y las entrevistas con artistas nacionales e internacionales, Otro Rollo se convirtió en el plan obligado de los martes por la noche. Era el espacio donde los jóvenes encontraban humor, irreverencia y temas actuales. Todo envuelto en un ambiente relajado que rompía con los formatos tradicionales de la televisión mexicana. Verlo era sinónimo de estar al día, de reírse en familia y comentar al día siguiente lo que había pasado en el programa. En esos años, las tardes después de la escuela tenían nombre propio gracias a las telenovelas infantiles que marcaron a toda una generación. Carrusel, con su inolvidable Maestra Ximena, y más adelante El Diario de Daniela, con su mezcla de drama, música y sueños de infancia, se convirtieron en parte esencial de la rutina de muchos niños mexicanos. Eran historias que hablaban de amistad, problemas escolares, ilusiones y primeras decepciones, contadas desde la mirada de los más pequeños. Más que solo entretenimiento, esas novelas eran como una extensión del salón de clases o del parque, donde los personajes vivían cosas que, de algún modo, sentíamos como propias. Verlas era casi un ritual, acompañado de la merienda y el uniforme todavía puesto. En esos años, cuando la economía no siempre alcanzaba para todo, la leche liconza era parte esencial de muchos hogares mexicanos. Aún se vendía en polvo, en esas bolsitas blancas con letras azules que llegaban gracias a un programa de subsidio social. No era raro ver a las mamás haciendo fila temprano por la mañana, con su tarjetón en mano, para recogerla en los centros de distribución. Bastaba con echarle unas cucharadas al agua caliente y listo. El desayuno estaba resuelto. Para muchos niños de los 90, esa leche fue parte de su crecimiento, mezclada con chocolate en polvo, pan duro o galletas Marías. Era sencilla, sí, pero en más de una mesa representaba el esfuerzo diario de salir adelante. Entre los muchos juguetes que marcaron a los niños de los 90, hubo uno que desató tanto emoción como controversia: el Tamagotchi. Ese pequeño aparato japonés, con forma de huevito y botones diminutos, llegó a las mochilas mexicanas como una revolución. La idea de tener una mascota virtual que comía, dormía, hacía popó y hasta podía morir, atrapó por completo a los niños. Lo llevaban a la escuela, lo escondían en el pupitre, lo cuidaban más que a sus tareas. Y ahí fue donde comenzaron los problemas. Muchos maestros se desesperaban al ver a sus alumnos más atentos al sonido del Tamagotchi que a la clase de matemáticas. Hubo escuelas que lo prohibieron, pero eso no detuvo el furor. Para miles de niños noventeros, cuidar a su Tamagotchi fue su primer gran responsabilidad y también su primer duelo digital. Hubo una época en la que guardar un archivo no era tan sencillo como hoy. En los 90, confiábamos ciegamente en unos cuadritos de plástico llamados disquetes. Con apenas 1,44 megas de espacio, sí, menos de lo que hoy pesa una sola foto, esos disquetes eran nuestros cofres del tesoro. Ahí iban los trabajos de la escuela, los juegos de computadora y hasta alguna que otra carta secreta escrita en WordPad.
Guardarlos era todo un ritual. Insertarlo con cuidado, esperar que no hiciera ruidos raros y rezar para que no saliera el temido mensaje de archivo dañado. Tener varios disquetes en la mochila te hacía sentir todo un experto en tecnología, aunque en el fondo sabías que uno solo podía arruinar tu semana si se descomponía. Y cómo olvidar la canción que se metió en todas las fiestas, escuelas, plazas y hasta bodas, la Macarena. A mediados de los 90, ese ritmo pegajoso cruzó fronteras y se volvió imposible de ignorar. Y claro, México no fue la excepción. Bastaban los primeros acordes para que medio salón se levantara a bailar la coreografía de brazos cruzados, cadera moviéndose y palmas al aire. La ponían en los recreos, en los festivales escolares, en los programas de televisión y hasta en los supermercados. Era de esas canciones que, aunque no quisieras, terminabas tarareando. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, se volvió parte del inconsciente colectivo de toda una generación que creció entre cassettes, disquetes y pasos de baile repetidos hasta el cansancio. Entre los accesorios que más presumían los niños y adolescentes en los 90, estaban los icónicos relojes de plástico tipo Casio. No solo daban la hora, también tenían una minúscula calculadora que, aunque rara vez se usaba para algo realmente útil, hacía sentir a cualquiera como todo un genio. Algunos modelos incluso traían una lucecita verde que se activaba con un botoncito lateral, lo que los volvía aún más codiciados. Era común ver a los compañeros en clase tecleando combinaciones de números solo para voltearlo y reírse de los números con forma de letras. Quien traía uno de esos relojes en la muñeca, sin duda sentía que tenía el futuro en sus manos. Cuando llegaron los reproductores de CD portátiles, conocidos como Discman, muchos pensaron que era el invento definitivo. Podías escuchar tu música favorita donde quisieras, sin rebobinar ni batallar con cintas. Pero había un pequeño detalle que todos recordamos con cariño, y algo de frustración. Si te movías demasiado, la canción se detenía de golpe. Bastaba con caminar rápido, subir una banqueta o darle un ligero golpecito para que el CD saltara y tu rola favorita se pausara justo en el coro. Aún así, tener un Discman era todo un lujo, y quien lo llevaba al camión o a la escuela era la envidia del grupo. Era frágil, sí, pero representaba el primer paso hacia una nueva era musical, con todo y sus saltitos. Los viernes por la noche tenían un sabor especial gracias al Canal 5, que se encargaba de consentir a los niños y jóvenes con sus famosos maratones de películas. Era toda una tradición quedarse despierto, acostado en la sala con cobijas y botanas, esperando que comenzara esa función doble o triple que incluía clásicos como Beetlejuice, Mi pobre angelito o Los cazafantasmas. Pero si algo recordamos con cariño y algo de desesperación, eran los interminables cortes comerciales. Pasaban spots de todo, desde cereales y juguetes hasta jabones y seguros de vida, y uno tenía tiempo de ir por cena, regresar. Y aún no empezaba la peli otra vez. Aún así, había algo mágico en esa espera, porque más allá de las películas, lo que se disfrutaba era el ritual de compartir el sillón, la cobija y los anuncios en familia. En los salones de los 90, la figura del maestro imponía respeto. Armado con su borrador de madera y su inseparable caja de gises blancos, dominaba el pizarrón como si fuera un escenario. A veces el polvo del gis invadía todo, pero nadie se quejaba. Eso sí, más valía no hacer enojar al profe, porque si alguien hablaba de más o no ponía atención, el borrador volaba sin previo aviso. Era su forma de llamar al orden, y aunque hoy suene exagerado, en aquel entonces era algo casi normal. Aún así, había cariño y disciplina, y muchos recuerdan a esos maestros con gratitud, porque además de enseñar, también nos formaban el carácter a punta de gis y autoridad. En los 90, los puestos de revistas eran parte del paisaje urbano. Estaban en cada esquina con techos de lámina y montones de publicaciones colgando como cortinas de papel. Ahí se encontraba de todo, desde historietas como Memín Pingüín, La familia Burrón o Calimán, hasta revistas juveniles como Eres o notas musicales. También estaban las novelas fotográficas, con títulos apasionados y fotos en blanco y negro que las señoras hojeaban en silencio. Había cómics, crucigramas, almanaques y hasta estampitas para los álbumes. Los niños se acercaban a buscar su revista favorita, mientras los adultos hojeaban el periódico del día. Era más que un lugar de venta, era un rincón de historias, sueños e imaginación impresos en papel barato, pero lleno de magia. Uno de los golpes más duros que vivieron muchas familias en los 90 fue la crisis provocada por el llamado Error de Diciembre de 1994. De un día para otro, el peso se devaluó.
los intereses se dispararon y los precios comenzaron a subir sin control. Lo que antes alcanzaba para llenar la despensa, de pronto ya no rendía ni para lo básico. Muchas personas perdieron sus empleos, sus casas o sus pequeños negocios. Hubo familias que tuvieron que regresar a vivir con los abuelos, vender su coche o dejar la escuela por falta de dinero. Aún hoy, quienes lo vivieron recuerdan esa época con un nudo en la garganta, como un capítulo difícil que marcó a una generación que aprendió, a la fuerza, lo que era la incertidumbre económica. Y los domingos, como era tradición desde hacía décadas, no podían comenzar sin En Familia con Chabelo. A pesar del paso del tiempo, el programa seguía al aire en los años 90, consolidado ya con más de 25 años, acompañando a varias generaciones de mexicanos. Era ese momento en el que te sentabas frente al televisor, todavía en pijama, esperando ver a los cuates participar en las catafixias o responder preguntas imposibles. La voz chillona de Chabelo, sus concursos y los comerciales integrados en el show formaban parte de una rutina familiar casi sagrada. Para muchos niños de los 90, los domingos sabían a cereal, cobija y Chabelo. Antes de los celulares y las consolas portátiles, la diversión vivía en la calle, en el suelo de las banquetas y en el polvo del barrio. Se jugaba con canicas de colores, tratando de sacarlas del otro con precisión milimétrica. El trompo bailaba sobre la palma de la mano o se lanzaba con fuerza para que hiciera su famosa dormida. El valero requería paciencia y práctica. Encajar la bolita en el palo era motivo de orgullo. Y en los descansos, se pintaba un avioncito con gis blanco en la banqueta y uno a uno íbamos saltando entre los cuadros, buscando llegar al cielo dibujado con letras. Eran juegos simples, pero tenían algo que las pantallas nunca podrán replicar: el calor de la amistad, la emoción del reto y la libertad de una infancia vivida al aire libre. Vivir en los 90 no era perfecto, pero tenía una magia que hoy muchos extrañamos. Eran tiempos de tardes sin prisa, de amigos en la calle, de programas que esperábamos con emoción y de momentos simples que hoy se sienten gigantes. Quizá en ese entonces no lo sabíamos, pero estábamos construyendo los recuerdos más bonitos de nuestra vida. Si alguna de estas 15 cosas te sacó una sonrisa, una carcajada o hasta un suspiro, es porque los 90 siguen vivos en ti. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Y recuerda, no se trata de quedarnos en la nostalgia, sino de valorar de dónde venimos, para no olvidar lo que nos hizo felices con tan poco. No olvides suscribirte, darle like al video y compartirlo con esos amigos que también vivieron esta increíble década. Hasta la próxima.